Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Les saludo del grupo El Evangelio de Cristo en esta hermosa tarde para compartirles una poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les deseo, hermanos, que en el lugar donde usted se encuentre en estos momentos, que el Espíritu Santo esté a su lado, que el Espíritu Santo sea su consolador en estos momentos que estamos atravesando, hermanos, a nivel mundial. Nosotros como cristianos sabemos que todo lo que nos pasa en esta vida, en la vida del cristiano, obra para bien. Por eso, hermano, yo lo invito, si usted aún no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador, yo lo invito, hermano, que abra su corazón, que no ponga duro su corazón, que abra su corazón y deje entrar a nuestro Señor Jesucristo. Porque las penas con Cristo son más llevaderas. Esta tarde, hermanos, yo les quiero compartir un mensaje, una enseñanza que tiene como tema los estorbos en el camino. Nuestra cita se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo del 7 al 10. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Así dice la palabra del Señor. Hermanos, la Biblia describe la vida cristiana como una carrera en la que todos corremos a la meta, todos los días, para obtener un premio. No solo se trata de correr bien, sino de terminar la carrera. Eso es lo que se nos ha encomendado en la palabra. Y este versículo que acabamos de leer, Gálatas 5, del 7 al 10, hace una pregunta. Y mira la pregunta que le hace el apóstol Pablo a los Gálatas. Les dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Hermanos, muchas veces la situación que se encontraban los Gálatas, el apóstol Pablo les dice: corríais bien, y así muchos de nosotros, hermanos, vamos bien, o por lo menos creemos que vamos corriendo bien, y viene un estorbo. En el camino del Señor hay estorbos que hay que librar, y en esta ocasión vamos a ver esos estorbos para poder librarlos. Pero antes de ver los estorbos que hay en el camino del cristiano, empecemos por definir qué significa la palabra estorbo. Dice que estorbo significa restringir, detener, prohibir. Es un obstáculo, priva negativamente, impide el curso de uno cortando su manera. De acuerdo, hermano, a todas estas definiciones, podemos decir que un estorbo es un obstáculo que impide, que oscurece, que hace fallar, que frena, que detiene el avance, impide el curso, que perturba, que oscurece el camino. Un estorbo es aquello que molesta el caminar para que haya un estancamiento. Entonces, vamos a ver qué es lo que le estorba a la gente. Yo tengo tres puntos, pero pueden haber más. Yo saqué 3 puntos. Dice que en la escritura podemos ver
tres tipos de estorbos. Estos estorbos que yo les voy a mencionar es en base a la Escritura. Dice el libro de Jeremías, capítulo 5, versículos 24 y 25. Y no dijeron en su corazón: tenemos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Hermanos, en esta parte de la Biblia, en estos versículos, nos está hablando de que tenemos autoestorbos. Dice que hay cosas que el hombre mismo hace que le sirven de estorbo. Porque esos autoestorbos no te los pone el vecino. Esos autoestorbos no te los pone tu pareja, no te los pone tu papá, no te los pone tu amigo. Dice la Biblia que son iniquidades que tenemos nosotros que han estorbado estas cosas. Veamos la siguiente cita en el libro de Hebreos 12:15 y dice: mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, la amargura es un autoestorbo. La amargura no es algo, como les mencionaba anteriormente, no es algo que alguien te lo vino a poner. Eso sale desde el fondo de nuestro corazón. Dice que la amargura, hermanos, no solo te daña a ti, no solo me daña a mí, también daña a tu entorno. Y es una brecha, hermanos, que nos impide ser bendecido. Dice que la amargura es la que salpicamos con el veneno vertido a través de las palabras que salen de nuestra boca. Es uno de los motivos de esta raíz. A veces es por heridas pasadas. Estos son autoestorbos que tenemos. Es uno de los primeros estorbos que tenemos en nuestro caminar con Cristo. Y esto nos impide, hermanos, recibir la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Tengo también en la Escritura de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17 y 18. Y dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Hermanos, también existen en nuestro camino los estorbos de Satanás. Dice que en este capítulo dice que Pablo, Silas y Timoteo quisieron visitar la iglesia. Pero, hermanos, Satanás siempre ha tratado de estorbar la obra de Dios. Satanás, cuando leemos la Biblia, podemos encontrar a muchos personajes en la Biblia a los que Satanás movió, se puso como estorbo. Satanás movió a Judas para traicionar a Cristo. Lo dice el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Satanás ha puesto a lo largo de la vida del cristiano, a lo largo de la Biblia, ha puesto estorbos para que obstaculicen la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos, hermanos, que ahora tenemos que vestirnos de la armadura del Espíritu Santo. Tenemos que leer, tenemos que orar para que ese estorbo se vaya, porque Satanás no es alguien a quien nosotros podamos ver. La única forma de vencer este estorbo, hermanos, es orando con ayuno y oración y pidiendo la protección del Espíritu Santo. Esto dice que me lleva al libro de Daniel, versículo 10, versículo 12 y 13. Y dice: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios,
fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que había sido dejado allí con los reyes de Persia. Hermanos, de esta forma, Daniel venció el estorbo de Satanás. Esto lo hizo con personajes en la Biblia. ¿Acaso es diferente en estos tiempos? Si lo hizo antes, el diablo en estos tiempos también también lo hace. Lo que debemos hacer es levantarnos como soldados en oración y consagración a nuestro Señor Jesucristo para librar estos estorbos que hay en el camino. Como tercer estorbo, tengo una escritura en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, dice la palabra del Señor. También, hermanos, existen los estorbos de los hermanos. Hablemos de los hermanos en la sangre y háblese también de los hermanos en el espíritu. Están este tipo de estorbos. Hay otros estorbos, hermanos, que son puestos por otras personas. Ni el enemigo, ni uno mismo. No es un estorbo de Satanás, no es un autoestorbo. Estos estorbos son nuestros propios hermanos, son actitudes de otros que nos estorban y tenemos que luchar con eso. Estos estorbos, hermanos, no van a impedir que nuestro caminar se detenga, que sea un obstáculo para nuestra vida cristiana. Dice que nuestra respuesta a lo que una persona dice o hace se llama reacción. Por ejemplo, hermanos, alguien dice algo agradable acerca de nosotros y nos sentimos bien. Sentirnos bien es nuestra reacción. Pero si alguien dice algo malo acerca de nosotros, algo que no es verdad, nos enojamos. Entonces, estos son estorbos de las personas que nos rodean, llámese los hermanos de la iglesia, llámese los hermanos en la carne, llámese los compañeros de trabajo. Son estorbos, hermanos, que no están en nuestras manos. Uno no puede cambiar a la gente, lo único que puede cambiar es la oración, como les decía, la consagración. Si nosotros vamos a ver, hermanos, la historia de José, a mí esta historia me impacta, porque esto que José vivió es como que queda como anillo al dedo, como dirían, ¿verdad? Porque él tuvo tropiezos en la vida, pero a este hombre nada le impidió alcanzar la gloria, y los tropiezos que él tuvo fueron sus propios hermanos. Ustedes saben que él tuvo un sueño y él contó su sueño, y los propios hermanos se enojaron, se molestaron. Entonces, esto puede pasar, como les decía, en nuestra familia, en nuestro entorno. ¿Y qué hicieron? Ellos lo humillaron, ellos se burlaban de José, ellos lo golpearon, ellos lo vendieron, ellos quisieron acabar con su vida. Pero esto a mí me dice, hermanos, que aunque hayan estorbos en nuestra propia familia, en nuestra propio caminar, hermanos, no es, si la Biblia dice que este hombre pasó esto, ¿qué diferencia hay con nosotros? También lo podemos pasar. José, saben que en cualquier lugar en el que él fue puesto, él siempre era bendecido, pero también hubo un estorbo en la casa donde él trabajaba, estorbo por el cual él estuvo en la cárcel. Pero, hermanos, al final de la historia dice que José alcanzó poder en Egipto y él se reencontró con sus hermanos. Él tuvo la oportunidad de vengarse. Él tuvo la oportunidad de tratarlos igual a ellos. Él tuvo la oportunidad de masacrarlos porque tenía ese poder, pero él los perdonó. Yo me imagino a José en su interior, en ese momento que dice que él salió y se puso detrás de la pared. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino en ese momento él luchando. Señor, Padre, pero si me hicieron esto, pero el Señor lo llenó.
le llenó su corazón de amor, le llenó su corazón de perdón. No quiere decir, hermanos, que no nos va a doler lo que nos hacen otras personas. Claro que nos duelen, no somos humanos, nos duelen. Pero tenemos que clamar a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que consagrarnos con Él y decirle: Señor, por favor, ayúdame a ver cómo soluciono esto con mi hermano. ¿Y qué hizo José? José los perdonó, José los abrazó y José los exaltó. No los hizo sentir mal. Entonces, hermanos, tenemos que vencer estos estorbos, la raíz, los autoestorbos, los estorbos de Satanás y los estorbos en nuestros hermanos. Como para ir concluyendo, yo solo les quiero mencionar rápidamente 7 puntos de cuáles son los estorbos que hay en el camino que impiden el avance en la gente. Vamos a ver rápidamente el libro de Génesis, capítulo 45, versículo 24, y dice: José se está refiriendo. Luego se despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo: no riñáis en el camino. Hermano, riña significa cualquier emoción violenta, sobre todo enojo, miedo, perturbar. Las riñas, hermano, estorban el avance en el camino de Dios. Las riñas entre hermanos, entre la familia, es un estorbo para que la gente no avance, para que la gente no crezca y para que la gente no vaya hacia la meta. Como punto número 2, Éxodo 18:8 dice: y Moisés contó a su suegro todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Todas las dificultades que les habían sobrevenido en el camino y cómo las había librado el Señor. Dificultades, hermanos, es dolor, es fatiga, es problema en el trabajo, puede ser una penalidad, puede ser cansancio. Hermano, las dificultades muchas veces nos estorban en el caminar, el avance en la gente. Las dificultades se vuelven estorbo en la gente cuando no entiende que todo tiene un propósito. Nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito en esta tierra y vamos a pasar dificultades. Nadie te ha dicho que el camino en Cristo va a ser fácil. La Biblia no lo dice, no dice así. Pero dice que nosotros vamos a pasar estas dificultades porque nuestra vida tiene un propósito. Como tercer punto, en el libro de Deuteronomio, versículo 25-17 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalec en el camino, cuando saliste de Egipto, cómo vino a tu encuentro en el camino y atacó entre los tuyos por la espada y a todos los agotados en tu retaguardia cuando estabas fatigado y cansado, y él no temó a Dios. Dice que Amalec significa morador del valle de la carne. Los valles, hermanos, son estorbos en el camino también. Son estorbos, hermanos. A veces entramos en valles de guerra, a veces entramos en valles de pleito, a veces entramos en valles de caer, hermanos, en alguna provocación. Hermanos, esos valles también son estorbos. Como punto número 4 dice Deuteronomio siempre, capítulo 27, versículo 18. Dice: maldito el que haga errar al ciego en el camino. Y todo el pueblo dirá amén. Ciego, hermanos, es una persona que le falta la vista, que vive en oscuridad, que figurativamente es una persona sin meta. Dice que le falta la visión. Hermanos, la falta de visión es otro estorbo para el camino del cristiano. Hermanos, nosotros tenemos que tener una visión en todo lo que hagamos para nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber una visión en todo lo que emprendamos también. Tiene que haber una visión, siempre respaldados por el Señor, siempre orándole antes al Señor para pedir su consentimiento. Pero sin una visión, hermanos, si no tenemos visión, es un estorbo. Como punto número 5 dice el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 31, dice: partimos al río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Hermano, las emboscadas significa acechar, planear una mentira en contra de alguien. Hermanos, la mentira también es otro estorbo en la vida de la gente. No podemos, en el caminar de nuestro Señor Jesucristo,
que de nuestra boca salgan mentiras. La mentira, hermanos, es un estorbo para nuestra vida. Tenemos que ser, hermanos, personas sinceras, honestas. Tenemos que ser personas íntegras, hermanos. No podemos mentirle a nuestra familia, no podemos mentirle a nuestro hermano. Las mentiras es un estorbo, porque ¿con qué cara, hermano? El diablo hasta nos puede avergonzar de mentirosos. Entonces la mentira, hermano, es un estorbo en el caminar cristiano. Como punto número 6 dice Salmos 102, versículo 23, dice: Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Debilitó, hermano. Debilitar significa deprimir literalmente o figuradamente, oprimir, humillar, quitar las fuerzas para sostenerse. Hermanos, la debilidad, la falta de fuerza es otro estorbo para el caminar del cristiano. Si en estos momentos, hermanos, usted se ha identificado con alguno de estos puntos que llevo por el momento, si usted se siente débil, hermano, ore al Señor ahí en su lugar. Pídale fuerzas al Señor. Dice que el Señor multiplica nuestras fuerzas. No podemos estar débiles, porque la debilidad, hermanos, va a ser un estorbo para que avancemos. El débil se sienta y no avanza. El cansado hasta se puede dormir. Y si en eso viene nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, nos quedamos. Tenemos siempre, hermanos, que levantar nuestras manos al cielo y decirle al Señor que todos los días renueve nuestras fuerzas, porque el Señor nos mira. El Señor sabe que tenemos una visión. El Señor sabe que tenemos un propósito en esta tierra, y el propósito es servirle. Él nos dejó una gran encomienda y dice: id y predicad el evangelio. Este debe ser nuestro primer propósito en nuestra vida: presentar a Cristo. Si tienes familia que aún no conoce al Señor, preséntale al Señor Jesucristo. Si vas en la calle y el Señor te mueve a hablarle a una persona, el Señor sabe lo que Él hace. Mira, hermano, a veces pasamos y miramos tanta necesidad, no tanto económica, sino espiritual en la vida de alguien, y no le hablamos. Solo es para nosotros, queremos solo nosotros. Pero, hermanos, el Señor, si no va a usted, el Señor va a utilizar a otra persona, porque el Señor tiene misericordia de la persona que necesita saber de Él. ¿Y quién se pierde ese galardón? Me lo pierdo yo, porque yo no lo hice, porque yo no hablé. Me pierdo yo esa perla para mi corona. Hermanos, tenemos que llenarnos de fuerzas. Como punto número 7 dice el libro de Proverbios, versículo 22, capítulo 22, versículo 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que cuida su alma se alejará de ellos. Hermano, los lazos son trampas, son ataduras. Es algo que te ata a una situación. Y los lazos, hermanos, también son estorbos en el camino. Si tenemos lazos, hermanos, que nos atan al viejo hombre, a la vieja mujer, hermanos, si tenemos lazos que nos atan aún a aquella vida que el Señor nos perdonó, que el Señor nos restauró, de la que el Señor nos sacó, si tenemos lazos, hermanos, es necesario cortar esos lazos, porque esos son estorbos en el camino. Esto no quiere decir, hermano, que ahora, como soy cristiano, soy mejor que tú. No estoy diciendo eso. Dice la palabra del Señor, y a mí me encanta este versículo, y por eso siempre yo lo repito en las prédicas, que ellos se tienen que volver a nosotros y no nosotros a ellos. Sí, tenemos que hablarles. Ellos, a veces con nuestro testimonio no hay necesidad de hablarle. A veces la gente dice: ¿tú qué hiciste? Yo quiero tener lo que tú tienes. Ese es un momento para aprovechar y hablarles de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 5: cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, se arrastre la langosta y la alcaparra pierda su efecto, porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Hermano, los terrores, el terror dice que es miedo, es pánico, son temores, los temores, el miedo al fracaso, a lo desconocido, etcétera. Todos los temores que la gente tiene también son estorbos. Hermanos, en esta tarde, noche,
Dice que Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. Los obstáculos en la vida siempre van a existir. Yo le decía anteriormente, a veces no quiere decir que porque ahora soy cristiano yo no voy a tener obstáculos. Pero qué mejor, hermano, que con Cristo o sin Cristo siempre van a haber obstáculos. Pero qué mejor, hermano, que sobrepasar estos obstáculos con Cristo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y no estar solos. Entonces dice que todos tenemos un propósito. ¿Y cuál es el propósito, hermano? Sacar lo mejor de ti para hacerte fuerte en todas aquellas áreas donde Dios observa tu debilidad y hacerte volar y brillar. Usted, hermano, va a llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo al vencer todo esto. Presentamos a veces a Jesús, hermanos, de acuerdo a la necesidad que tenemos. Yo estaba escuchando a una pastora que comentaba esto y decía que a veces lo presentamos a Él de acuerdo a nuestra necesidad. Estamos acostumbrados a ir a Jesús por una necesidad, por lo que Él puede hacer o por lo que Él es. Hermanos, tenemos que saber que Jesús es el dueño de nuestras vidas. Jesús es nuestro Salvador y con Él de nuestro lado vamos a vencer estos estorbos que hay en el camino. Yo le invito, hermano, que si usted en esta prédica encontró algún estorbo en su vida, algo que aún, alguna raíz de amargura, como le decía, algún impedimento de Satanás, algún conflicto con un hermano, no espere que el hermano venga y le pida disculpas, porque eso no va a pasar. Órele al Señor. A veces ni él ni el hermano sabe lo que hace con sus acciones. A veces ni nosotros mismos conocemos lo que tenemos dentro de nuestro corazón. A veces pasan situaciones que nos impiden crecer en la obra del Señor y no nos damos cuenta que es Satanás quien pone estos estorbos. Hermano, yo le invito a que usted ore, a que usted le pida al Señor que renueve sus fuerzas, a que usted le pida al Señor que va a vencer usted esas dificultades en el caminar, que no van a haber más riñas entre hermanos, que usted le pida al Señor una visión para que usted camine, ahí sí que redundantemente, el camino del Señor sin estorbos, que usted pueda vencer estos estorbos, porque como le decía, estorbos siempre van a haber, pero el Señor en la Biblia nos dice que todo lo podemos en nuestro Señor que nos fortalece. Hermano, yo le invito a que usted ore y le pida al Señor primeramente perdón, porque hemos fallado, muchas veces no sabemos cómo sobrellevar estos estorbos. Que le pida perdón, hermano, si tal vez usted ha sido el hermano que ha ofendido al otro hermano y ha sido estorbo para la vida del otro hermano. Que le pida perdón, hermano, si hay una raíz de amargura en su corazón. Que no solo ore por usted, también ore por sus familias, también ore por el vecino, también ore por aquella persona que usted encuentre en la calle, por el borrachito, por el drogadicto, hermano. Estos jóvenes necesitan del Señor. En el nombre de Jesús yo me despido y yo estaré orando porque tenemos muchos estorbos aún en el camino, hermano, pero el Señor dice que tiene un propósito para nuestras vidas y estos estorbos los vamos a vencer y los vamos a quitar de nuestro camino, porque recuerden, hermanos, que esto es una carrera y no todos la ganan. Me despido en esta tarde, les deseo 1000 bendiciones y espero, hermanos, que compartan esta palabra. Como les decía, el propósito de este grupo, siempre lo anunciamos, es para anunciar el Evangelio de Cristo, especialmente a aquella persona que no conoce de nuestro Señor Jesucristo. Comparta este mensaje, comparta estos mensajes, porque habemos más hermanas detrás de este grupo que transmitimos mensajes. Comparta estos mensajes, hermano, con su familiar, comparta estos mensajes con su compañero de trabajo, comparta estos mensajes con su vecino, con todo aquel que no conoce a Cristo, con todo aquel que se siente débil y necesita renovar sus fuerzas. Me despido esta tarde en el nombre de Jesús y muchas gracias. Feliz tarde.